Luego de haber repasado en la lección anterior los fundamentos de Azure SQL Database, ahora vamos a ver en forma práctica cómo crear una single database, cómo elegir entre las opciones los métodos de contratación que hemos visto en forma teórica, cómo conectarnos a la base de datos que hemos creado y por otro lado el set de opciones que tenemos desde el portal de Azure para configurar y personalizar por un lado nuestro servidor y por otro lado nuestras bases de datos. Muy bien, aquí estamos en el portal de Microsoft Azure, vamos a ir a la parte de Resource Groups. Nosotros generamos un Resource Group que es SQL Databases, que lo tenemos precreado para trabajar aquí dentro, un poquito más cómodos. Vamos a hacer un clic en Add, de agregar nuevo recurso. Noten que aquí tengo SQL Database disponible como popular. Puedo elegir ir buscando, ¿sí? Si ponemos Azure SQL, vamos a encontrar con Azure SQL. Aquí le podemos dar un clic en crear. Por las dos opciones vamos a ir al mismo lugar. Y noten que aquí tenemos el famoso, la famosa pantalla con tres opciones. ¿Qué quieres crear en tu deployment de SQL? Una opción basada en imágenes de Virtual Machines, en donde tengo preconfiguradas cosas. Fíjense, tengo bastantes imágenes. La segunda opción, que es la de Manage Instance, que no la vamos a ver en esta lección. Y por último tengo SQL Databases, que tengo Single Database, Elastic Pool o Database Server. Si nosotros vamos aquí a detalle, vamos a poder ver algunas opciones adicionales. Single Database básicamente es generar una base de datos en donde tengo la opción de inclusive llegar hasta 100 teras de almacenamiento. Y la opción de utilizar serverless. Esto es en las opciones de Vcores. En la parte de 100 teras. Si quiero crear un Elastic Pool, voy a poder meter más de una base de datos. Ya no es single database, sino es un Elastic Pool donde puedo generar varias bases de datos dentro de este Elastic Pool. Y por último tengo la opción de Database Server, que el Database Server es completamente gratuito y es lo que necesito inicialmente para poder arrancar mi deployment de Azure SQL Database. De hecho, vamos a arrancar por el Database Server. ¿Sí? Va a ser lo primero que vamos a estar creando. Le vamos a dar un clic en Create. Esto nos va a llevar a una pantalla en donde básicamente elegimos la suscripción, elegimos el grupo de recursos y aquí le tenemos que poner un nombre. Aquí lo que vamos a hacer es ingresar un nombre AZF. Noten lo siguiente, le voy a dar un guión y luego voy a poner database. Me deja poner guiones sin ningún tipo de problemas, no puedo terminar con un guión lo único. Database server, guión, y le vamos a poner un 1 para identificar que este es mi database server 1. Noten que el nombre tiene que ser único en el espacio de nombres.database.windows.net. ¿Sí? Es importante que sea único, no puedo repetir. Probablemente si le pongo SQL Server y no me va a dejar porque ya el nombre está en uso. Por eso tengo que ser algo creativo en el nombre. Elijo una location para mi servidor lógico y aquí lo que voy a agregar son las credenciales de administrador de servidor. Yo le podría ingresar un server admin de usuario y voy a repetir 2 veces una contraseña. El siguiente paso es el de networking. Cuando estamos hablando de networking, lo que me pregunta aquí el asistente es si como regla de firewall voy a permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor lógico. Noten que tengo aquí la ayuda, en donde me da un poquito explicando que, por ejemplo, lo que me dice es si me quiero conectar desde una máquina virtual basada en Azure para administrarlo, desde Azure yo tendría que habilitar esto como un sí. Ahora, si no quiero entrar desde recursos de Azure, le puedo poner un no. Vamos a dejar por default un no, que es lo que viene, y después vamos a estar configurando el resto. Vamos a ir a Additional Settings. Me permite dar de alta durante 30 días en formato free trial, lo que se conoce como seguridad de datos avanzados, ¿sí? Le vamos a decir que no.
Esto incluye clasificación de datos, relevamiento de vulnerabilidades y Advanced Threat Protection para mi servidor lógico de SQL. Yo le voy a decir que no. Lo que estamos haciendo es creando, no le vamos a agregar ningún tab y le vamos a dar un create. Fíjense que no tiene costo, ¿sí? No tiene costo crear un servidor lógico de SQL. Y es lo que necesito si quiero empezar a crear bases de datos basadas en SQL. Lo que necesito es un servidor lógico. Es el que me va a brindar el endpoint, el punto de acceso, la conectividad y las reglas de firewall disponibles. Vamos a guardar que se termine de crear. El deployment de nuestro servidor lógico ya finalizó. Podemos hacer un clic en Go to Resource y vamos a ir directamente a nuestro servidor de SQL. Las primeras opciones que nos encontramos en este SQL Server son las mismas que tenemos en el resto de los recursos. El Overview, donde vamos a tener una vista general de las principales opciones, Activity Log, Access Control, Tags y el diagnosticar y resolver problemas. Recuerden que aquí estamos en un SQL Server, pero que no es una máquina virtual. Finalmente es un servidor lógico, que es el que me va a permitir, dentro de este servidor lógico, crear y tener bases de datos de las que se conocen como Azure SQL Databases. Es importante recordar también que tener un servidor lógico no tiene costo, ¿sí? Es cero costo porque en realidad no tengo dentro nada todavía. No tengo ni hardware reservado y tampoco, por otro lado, tengo bases de datos. Esto es un servidor que en este momento está vacío. Aquí tengo la URL de conexión, que es una URL pública, noten el server name. Y tengo diversas opciones que ahora vamos a estar repasando. Desde la parte de Settings vamos a repasar las primeras opciones que vemos aquí. Por un lado tenemos la opción de Quick Start en este momento, que es fundamentalmente para integrarnos y para obtener herramientas que nos van a permitir interactuar a través de, por ejemplo, Visual Studio. Failover Groups, por el momento no lo vamos a ver, no es el objetivo de esta lección, ¿sí? En Manage Backups vamos a poder gestionar de alguna manera los backups de nuestras bases de datos. Como todavía no tenemos ninguna base de datos, todavía no tenemos nada para gestionar de backups. Active Directory Admin. Esto es interesante. Nuestro servidor lógico, que fue cuando creamos, al que le configuramos un usuario y una clave. Recuerden que pusimos server admin y una clave para poder conectarnos al servidor. También lo que permite es poder habilitar la autenticación basada en Azure Active Directory. Esta opción es altamente recomendada configurarla. Noten que es muy simple. Uno hace un clic en Set Admin y directamente puede ir a buscar algún tipo de usuario. En mi caso, estoy en un default directory creado de mi cuenta Free Trial, que está convertida a pago por uso, ¿sí? En este momento. Pero como el origen de la creación de esta cuenta fue una cuenta Microsoft azf20@outlook.com, si yo quisiera configurar esta cuenta, noten que a priori no me va a permitir que una cuenta Microsoft Account esté permitida de configurar. Yo lo que debería hacer es, en mi directorio de Active Directory, un tema que todavía no vimos en Azure Fundamentals, ya lo vamos a ver, es tener usuarios y yo ahí sí podría asignar como administrador de este servidor lógico a un usuario de Active Directory. La pregunta es, ¿qué sucedería si yo me quiero conectar a este servidor lógico, ¿no? Que es un tema no menor que vamos a ver en unos minutos. Bueno, podría utilizar mi usuario administrador de Azure Active Directory o las credenciales que acabo de configurar en el momento de la creación, que nosotros pusimos server admin como usuario creado. Desde aquí también podría ver las bases de datos que tengo generadas, que en este momento no es ninguna, porque el servidor está vacío, los Elastic Pools que tenga creados, que también por el momento no tengo nada, las bases de datos eliminadas y que todavía de alguna manera tengo visibles a través del portal, historia de importar y exportar base de datos, el histórico, las cuotas de DTU máximas, fíjense, tanto de DTU como de Virtual Core. Tengo 54.000 DTUs como máximo de cuota y 540 Virtual Cores
disponibles en el caso de que yo empiece a generar bases de datos. Estas opciones de configuración pareciera que no me llevan a nada de lo que necesito de una base de datos. Y justamente recordemos que estamos en el módulo de configuración de mi servidor SQL, no de las bases de datos. Pero un punto no menor que queremos ver en la parte de seguridad, como parte de la configuración del SQL Server, es esto que se conoce como Firewall and Virtual Networks. Cuando ingreso en Firewalls and Virtual Network, noten que, primero, yo tengo varias opciones en blanco, ¿no? Primero, la misma opción que podría haber configurado en el momento de la creación del servidor lógico. Si le permito a los servicios de Azure, es decir, a una máquina virtual, a un sitio web, a servicios varios dentro de los data centers de Microsoft Azure, a conectarse o no con este servidor lógico. Lo primero que puedo llegar a configurar. Por otro lado, bueno, la versión de TLS mínima para poder conectarse. Y si deniego o permito, ¿sí?, el acceso a través de Internet pública a este servidor lógico. Vamos a ver cómo podemos esto personalizarlo. Yo no voy a tocar nada. Y lo que voy a hacer es intentar conectarme desde un SQL Management Studio de mi máquina local que no está en Azure. Y por otro lado, desde un SQL Management Studio, desde una Virtual Machine de Microsoft Azure. Vamos a hacer ambas pruebas. Lo primero que vamos a aclarar es que el SQL Server Management Studio es un software que me permite gestionar bases de datos basadas en SQL Server, ya sea SQL Server instalado en una máquina virtual, SQL Server a través de Managed Instance de Azure o Single Databases en Azure, que es el tema que estamos viendo puntualmente en esta lección. Se busca rápidamente, se accede a la página de descarga. Fíjense que aquí yo puedo descargar SQL Server Management Studio, SSMS. Cuando un clic en descargar, directamente me permite guardar, digo, o abrir mi descarga. Yo la voy a descargar. Pesa unos 535 megas. Dependiendo de la velocidad de internet va a tardar más o menos. Y una vez que finaliza, yo puedo lanzar la instalación. Va a requerir un reinicio probablemente de mi equipo. Y una vez que lo tenga instalado, vamos a poder abrirlo, tanto en forma local como en una máquina virtual de Microsoft Azure. Bien, ya teniendo abierto el SQL Server Management Studio, yo lo que podría estar haciendo es una nueva conexión. Noten que en el tipo de servidor a mí no me da a elegir Azure. ¿Por qué? Porque en realidad es un database engine. Yo no tengo que seleccionar Azure específicamente. En Server Name yo tengo que indicar cuál es el nombre del servidor. En nuestro caso, si vamos al portal de Microsoft Azure, vamos a tener que ir a la parte de Overview y aquí tenemos el Server Name, el path completo. Vamos a pegarlo aquí. Noten que es AZF Database Server 1.database.windows.net. El tipo de autenticación, fíjense que nosotros podríamos estar eligiendo Azure Active Directory si es que lo hubiésemos configurado en donde ya mostramos del portal de Azure, o podríamos ir a SQL Server Authentication. Aquí vamos a ingresar las credenciales que configuramos en el momento de creación del servidor lógico de Azure SQL. Podemos recordar o no la contraseña. Noten que le voy a dar un clic en conectar. No se olviden de las opciones de firewall que no hemos configurado. Nosotros le dijimos que no permitíamos acceder al servidor lógico desde los servicios de Azure y tampoco hemos configurado algo más. Después de ingresar el usuario y password, no sabemos si esto fue exitoso, al menos inicialmente. Pero sí tenemos esta pantalla de New Firewall Rule. Lo que nos está diciendo es que nuestra dirección IP no está habilitada para poder conectarse al servidor lógico de SQL Server en Azure. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Nosotros podríamos aquí iniciar sesión con una cuenta administrativa habilitada para
modificar configuraciones de ese SQL Server, o deberíamos ir, yo voy a cancelar esto, deberíamos ir al portal. Vamos a ir aquí, en Firewall and Virtual Networks, dentro de mi SQL Server, dentro de mi servidor lógico, y lo que podría hacer es agregar el dato de IP de mi máquina, el Client IP. Si yo hago un clic en Add Client IP, se me agrega un nombre genérico que yo podría poner Casa de Pablo, un Start y End IP, que es mi dirección IP pública en este momento, que me está tomando del proveedor. Y si yo salvo esta configuración, lo que voy a estar haciendo es habilitando en el firewall de mi servidor lógico SQL Server en Azure como PaaS, como plataforma como servicio, que esta IP está habilitada. Vamos a comprobar si esto es así. Vamos a volver a la pantalla del SQL Management Studio, le vamos a dar un clic en conectar con los datos que acabo de guardar de Server Admin y la contraseña que había configurado en la creación del servidor lógico, y noten lo que va a pasar. Ya no me aparece más el cartel que me había aparecido antes. Directamente se me está conectando al motor de Azure SQL a este servidor lógico. Que por supuesto, si despliego la parte de bases de datos, no me encuentro con nada, está vacío. De hecho, fíjense que aquí tengo la master. Esto es como si tuviese un servidor, realmente un SQL Server funcionando. Pero me acabo de conectar a mi servidor lógico que sale $0, $0, pero que por supuesto está vacío. Voy a empezar a pagar desde el momento en que empiece a crear una base de datos. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿puedo crear una base de datos desde el SQL Management? Sí, por supuesto. Yo puedo ir a botón derecho, New Database, para notar una demora en el momento de hacer un clic en New Database, porque en realidad está levantando datos desde Azure de mi suscripción para entender qué tengo habilitado, qué planes me va a ofrecer para dar de alta una nueva base de datos. Lo que va a aparecer es una ventana para crear una nueva base de datos en donde puedo indicar un nombre, pero noten esto, Configure SLO. Aquí lo que estoy haciendo finalmente es seleccionando, yo me tendría que loguear a mi cuenta de Microsoft Azure, y si me logueo con las mismas credenciales que me loguearía al portal de Azure, podría estar cambiando la opción de Service Level, edición y máximo tamaño. No lo vamos a hacer desde aquí nosotros, sepamos que lo podemos hacer, y en el caso de que tenga las credenciales de Server Admin, que fue el usuario que yo configuré en este momento, ojo, porque no puedo estar cambiando la edición. Esto es una edición, en realidad un método de compra de un SQL, de una base de datos SQL, basado en vCores, cuyo costo es relativamente elevado. Ojo con esto, no confiemos en este asistente. Ojo a quien le compartimos las credenciales de Database Admin de nuestro Azure SQL, porque podría estar dando de alta bases de datos sin ningún tipo de problemas desde aquí. Y no es lo que queremos, ¿sí? Básicamente. Y la opción por defecto está basada en un General Purpose basado en Virtual CPU, en Virtual Core, en realidad. Así que ojo con esto. Nosotros lo que vamos a hacer es volver al portal de Microsoft Azure para entender ahora sí cómo podemos crear bases de datos. Un aspecto no menor, recuerden, es que yo podría estar configurando el permitir a los servicios de Azure conectarse a este servidor lógico de SQL, y en ese caso ya no tengo que estar indicando IP por IP que tengan asignadas mis máquinas virtuales o mis aplicaciones en Microsoft Azure en el caso de un app service, sino que directamente cualquier recurso de Azure se podría estar conectando a este servidor lógico. Es un método, es un mecanismo que tenemos para poder ahorrarnos tiempo. Nosotros lo vamos a seguir dejando en no, y solamente vamos a tener la IP, en este caso es de mi casa. Muy bien,
hasta aquí hemos llegado en la creación de nuestro SQL Server. Por el momento no tenemos ninguna base de datos, pero por lo menos aprendimos lo básico, lo fundamental para poder entender en una opción de Single Database ni que necesitamos primero tener un servidor lógico dado de alta. Ese servidor lógico sale $0, 0 pesos, no tengo costo, me va a determinar algunas funcionalidades de firewall, de conexión a Virtual Networks. Vamos a tener algunas posibilidades de gestionar los backups desde aquí, de configurar el usuario de Active Directory y demás cuestiones. Vamos a pasar a la siguiente lección, que ahora sí es crear nuestra primer base de datos Single Database. En este caso vamos a arrancar creando una basada en DTUs y luego vamos a explorar cómo crear una basada en Virtual Cores y además un grupo elástico de base de datos. Pero eso va a suceder en próximas lecciones. Los invitamos a seguir en este diplomado, en esta sección del diplomado de Azure Fundamentals dedicado a Azure SQL. Si te interesa formar parte del diplomado y no te inscribiste y estás viendo este video a través de YouTube, toda la información figura en la descripción.